El 22 de marzo de 2022, Catherine Horn soltó una bomba en la comunidad global de simios financieros. Su tweet decía: les presento Horn Ventures, hemos recaudado 1.500 millones en 2 fondos para invertir en Web3. Ahora está rompiendo récords con su fondo debut de 1.500 millones de dólares. Si nunca has oído hablar de ese fondo antes, esa noticia podría no significar mucho. Las firmas de capital de riesgo parecen estar recaudando a un ritmo sin precedentes, con Paradigm, Kleiner Perkins y Andreessen anunciando megafondos en 2022. Pero si lo miras de nuevo, estás viendo a una nueva clase de inversionistas, completamente ignorados por las masas de estudiantes ambiciosos y yuppies que buscan volverse ricos y poderosos. Es una nueva clase de inversionistas porque hay una gran diferencia. Horn Ventures está administrado por una sola persona, Katie Horn. En las instituciones financieras de élite, la cantidad de dinero que una sola persona administra está en el rango de decenas de millones. Alrededor de 60 millones para Andreessen Horowitz y una impresionante cifra de aproximadamente 500 millones por empleado en la firma peso pesado Tiger Global. Pero estas cifras palidecen en comparación con los 1.500 millones que administra Katie Horn, especialmente considerando que ella no necesita pasar por complicados comités de inversión para realizar una inversión como otras firmas de inversión. Si Katie Horn dice que sí, es un sí. Y no es solo Katie. En los últimos años, un gran número de inversionistas individuales han recaudado cantidades impresionantes de dinero y han ganado un poder asombroso que viene con ello. Esta es una historia sobre el auge de los inversionistas en solitario, cómo van a cambiar el mundo de las finanzas para siempre y qué pasos puede tomar una persona joven y ambiciosa para convertirse eventualmente en un inversionista en solitario. Bienvenidos a la nueva serie La avaricia es buena, donde revisaremos caminos poco convencionales hacia el dinero y el poder en este canal de manera regular. Dinero, 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 oh. Harry Stebbings empezó desde abajo, pero los dioses del capital privado del Monte Olimpo le habían dado una cosa: una profunda curiosidad por las startups y temas de capital de riesgo. Cuando tenía 19 años, su mamá tuvo problemas para pagar su atención médica porque tiene esclerosis múltiple. Para pagar las facturas médicas, Harry decidió combinar su pasión por el capital de riesgo con esto nuevo de hacer podcasts, y comenzó un podcast entrevistando a inversionistas de capital de riesgo y fundadores famosos. El podcast pronto pagó todas las facturas. ¿Qué te inspiró a construir un segundo Krusty Krab justo al lado del original? No solo ha entrevistado a verdaderos imanes de capital de riesgo como Fred Wilson, Marc Andreessen o Justin Kan, sus episodios de podcast han sido descargados cientos de millones de veces. Él es un poco como el Mr. Beast del capital de riesgo, excepto que él lo llevó un poco más lejos. Hoy en día, de hecho, es considerado uno de los inversionistas más prolíficos en etapas tempranas a sus 25 años. Sin ningún título universitario ni empresas prestigiosas en su currículum, el año pasado recaudó un fondo de 140 millones de dólares estadounidenses. Solo él, nadie más. Esa es una cantidad impresionante y representa un ingreso sólido para alguien de 25 años. ¿Cuánto gana? Bienvenidos a mi mini tutorial, Economía de Fondos de Capital de Riesgo, también conocido como Cómo volverse asquerosamente rico con un fondo de capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo usualmente utilizan la estructura 2 y 20, que también es muy común en los fondos de cobertura. 20 se refiere al 20% que el fondo de capital de riesgo toma de cualquier ganancia de inversión. Por ejemplo, si una startup en la que invirtió el fondo tiene una oferta pública inicial exitosa. 2 y 20. ¿Y qué hay del 2? 2 se refiere a una comisión de gestión del 2% que se cobra sobre los activos bajo administración. Así que con Harry administrando 140 millones de dólares estadounidenses, le pagarían 2.8 millones de dólares estadounidenses al año solo por administrar ese dinero. En cuanto superas un fondo de 100 millones, la comisión de gestión empieza a ser bastante lucrativa. Sin importar si tus inversiones tienen éxito o no, es un ganar-ganar para el inversionista de capital de riesgo. Harry es solo un pequeño jugador en esta nueva raza emergente de inversionistas llamados inversionistas en solitario. ¿Sus características?
Ellos son los únicos socios generales de sus fondos. Por eso, la marca del fondo a menudo está directamente relacionada con el individuo. Ellos manejan mucho más dinero que los inversionistas ángeles. Sus fondos ascienden a decenas o cientos de millones. Por eso, estos individuos compiten directamente con grandes firmas de capital de riesgo establecidas. Pero si te impresiona el ejemplo de Harry Stebbings y ya estás listo para convertirte en un inversionista en solitario, escucha, Harry sigue siendo un chimpancé. Inversionistas en solitario. Harry ni siquiera es el jugador más grande. Hay gorilas mucho más grandes en la jungla en la que él juega. Josh Buckley, el único socio general de Buckley Ventures, ha establecido una meta de $500 millones estadounidenses para su tercer fondo principal. Los fondos 1 y 2 ya gestionaban cientos de millones. Elad Gil, exdirector ejecutivo de Color Genomics, también es un inversionista de alto nivel. Se rumoraba que estaba en medio de recaudar un fondo de $620 millones estadounidenses en agosto de 2021, después de haber recaudado 300 millones un año antes, en 2020. También hay gorilas más divertidos. Turner Novak, quien es considerado el rey de los memes en la comunidad de capital de riesgo en Twitter, construyó un fondo de capital de riesgo de etapa temprana de $10 millones, básicamente gracias a sus memes y publicaciones en Twitter. Todo es posible en el maravilloso mundo de las finanzas. Y ahora vemos a los primeros inversionistas independientes con $1,000 millones. Oren Sieve, Giga Bateman, fue socio general en Apex, una firma de capital privado, y comenzó a invertir de manera independiente a partir de 2007. Hoy en día, según se informa, administra más de $1,000 millones en activos bajo gestión y con frecuencia lidera rondas incluso en etapas posteriores. Y ahora, la Gigabait Woman Katie con $1,500 millones en el primer fondo. Eso significa que puede ganar $30 millones estadounidenses al año solo en comisiones de gestión por gestionar ese fondo. ¿Cómo se le llama a una hembra de espalda plateada? De todos modos, si ahora empiezas a considerar convertirte en un inversionista independiente como una opción de carrera seria, veamos por qué los inversionistas independientes están ganando y cómo tú también puedes convertirte en uno. Pero primero, ¿están ganando? AngelList, una plataforma que yo también utilicé para hacer algunas inversiones ángel, lo investigó. Ellos analizaron las revalorizaciones por encima de la referencia, la tasa a la que cierto conjunto de acuerdos ha sido valorizado por encima de lo que esperaríamos de un conjunto de acuerdos emparejados por etapa y tiempo en la plataforma de AngelList. Esencialmente, una medida oportuna del nivel reciente de rendimiento superior de un portafolio de capital de riesgo. Lo que descubrieron es lo que esperaríamos. En el tercer trimestre de 2021, 7 de los 20 principales coinversionistas externos en la plataforma de AngelList eran inversionistas independientes, no firmas de capital de riesgo. Esta es la mayor cantidad de inversionistas independientes en el top 20 desde que hay registros. Esto significa que cada vez más de los principales inversionistas del mundo son inversionistas en solitario, no firmas tradicionales de capital de riesgo. ¿Pero por qué están ganando los inversionistas en solitario? Las finanzas y el capital de riesgo son industrias muy tradicionales en cierto sentido. Si cierto grupo de personas logra tener un éxito masivo haciendo las cosas de una manera fundamentalmente diferente, eso significa que el sistema tenía fallas graves que los recién llegados ahora han corregido. Vamos al meollo de este video. Cómo los inversionistas en solitario están triunfando y cómo tú también puedes convertirte en uno. Muchas personas que ven esto podrían trabajar o soñar con trabajar en capital de riesgo. O simplemente sueñas con dinero y poder. Cómo llegar ahí no importa tanto. Sea lo que sea, la probabilidad es alta de que en algún momento inviertas en startups o empresas para hacer crecer tu patrimonio. Esto es lo que los inversionistas en solitario como Harry Stebbings hacen distinto para conseguir los mejores acuerdos y recaudar grandes sumas de dinero de otras personas. Lección número 1. Sé rápido. Bertrand Beta es socio en un fondo de capital de riesgo. Se encuentra con una oportunidad que realmente le gusta, una startup que ofrece cursos de artes marciales para perros. Está muy entusiasmado con la oportunidad, pero necesita pasar por reuniones interminables con sus otros socios hasta que puedan decidir avanzar con la inversión. En este punto, Harry ya le ha dado su confirmación al CEO de la startup. Harry no le rinde cuentas a nadie. Si le gusta una startup, invertirá en el momento. ¡Qué alfa!
Lección número 2. Sé empático. Bertrand Beda tiene un currículum impresionante. Fue a Harvard, trabajó en un banco de inversión de primer nivel y en algún momento de su carrera fundó una startup. Eso fue hace ya 18 años y fue un fracaso total. Si es honesto, en su mayoría lo hizo porque parecía algo de moda en ese momento. Y si no lo hacía ridículamente rico, aún podría unirse a una firma de capital de riesgo después de eso. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Ahora, entre sesiones de meditación y sacar su Porsche a pasear, está dando consejos no solicitados a las empresas de su portafolio. Harry, por otro lado, es un buscavidas. Ese tipo sabe lo que se necesita para construir una empresa. No solo hizo que su podcast se convirtiera en la plataforma de medios más popular en el mundo del venture capital, también inició un fondo él solo, pasando por interminables tareas administrativas, contratando gente y así sucesivamente. Harry sabe lo que se siente cuando un fundador de una empresa en la que invirtió está pasando por dificultades. Y los fundadores valoran eso. Lección número 3. Sé especializado. Bertrand Beda es bastante importante. Mira su título de Harvard, su tiempo en Morgan Stanley y el pata que lleva. Incontables horas de estudios de caso, pensamiento estratégico y seminarios de finanzas personificados en un solo individuo. Todo ese prestigio y conocimiento de estrategia de alto nivel seguramente será de gran valor para las startups en las que invierte. Pero no lo será. Harry nunca vio una universidad prestigiosa por dentro, y respecto a los banqueros prestigiosos, comparte el punto de vista de Chamal. Los banqueros son lo suficientemente inteligentes para ser codiciosos, pero no lo suficientemente inteligentes para ser útiles. Pero podría ser una de las personas más conocedoras en este planeta con quien hablar sobre cómo conseguir distribución y alcance en Internet. Este conocimiento tiene un gran valor para la mayoría de las startups en las que invierte. Harry es un polímata que tiene 3 o 4 áreas de conocimiento profundo. No es un generalista que sabe un poco de todo pero no sabe lo suficiente de nada. ¿Y la última lección? Lección número 4. Sé un maldito influencer. Bertrand Beda nunca hizo nada para construir su marca personal. Lo máximo que hacía era darle like a las publicaciones de sus jefes en LinkedIn cuando trabajaba en un banco de inversión. Harry obviamente consiguió un alcance masivo a través de su podcast. Este alcance es muy valioso para las startups que quieren promocionar sus propios productos o servicios. Por eso, las startups eligen a Harry en lugar de los fondos de capital de riesgo tradicionales. Antes de que alguien que esté viendo esto sufra daño emocional, obviamente estoy exagerando un poco para dejar claro mi punto. Hay buenas firmas de capital de riesgo por ahí y, especialmente para las grandes y famosas, hay una razón por la que han existido durante décadas. De todos modos, cuando tomas toda esa información y la condensas, llegas a 3 formas en las que puedes convertirte en un inversionista independiente. La primera se trata totalmente de los memes. Construye una audiencia, ya sea a través de podcasts como Harry Stebbing, mediante un boletín como McCormick o publicando los memes más prendidos en Internet como Liquidity Capital o Turner Novak. Ya los emperadores romanos sabían que hay que darle a las masas el tipo de entretenimiento superficial que quieren. Panem circenses. Lo que César no previó es que alguien podría levantar un fondo de capital de riesgo a partir de eso. La segunda y la tercera forma no son tan diferentes de cómo tradicionalmente se sientan las bases para una carrera en capital de riesgo. Trabajas en un fondo prestigioso o en una institución tecnológica de primer nivel y luego te sales para comenzar tu propia carrera como inversionista en solitario como lo hizo Katie Horn, por ejemplo. Nada de instituciones de bajo nivel o fuera del circuito de élite, ¿de acuerdo? Pon atención a trabajar para una institución prestigiosa. Necesitas apuntar al Olimpo, Sequoia, Andreessen, Google y similares, porque en algún momento alguien tendrá que darte dinero y quieres asegurarte de que se les haga agua la boca al ver los nombres prestigiosos en tu currículum. Esto definitivamente no pasará con la opción número 3, que es convertirte en un capitalista independiente y empezar tu propia empresa. Exfundadores y operadores como Giga Bateman, David Sachs o Gary Ten probablemente sean los más adecuados para convertirse en inversionistas excepcionales. Desafortunadamente la tienes cuesta arriba para recaudar capital. Claro, recaudaste mucho dinero y creaste un gran producto, pero ¿dónde está el prestigio? Aquí, lo que necesitas hacer es usar el prestigio de tus inversionistas e intentar reflejarlo en ti mismo.
¿No tienes inversionistas prestigiosos? O peor aún, lograste construir una gran empresa con tus propios recursos. Mala suerte. Habrá muchas personas que intentarán recorrer el camino de un inversionista independiente. Y es probable que veamos docenas, si no es que cientos, destacados inversionistas independientes surgir en los próximos años. Y tal vez tu objetivo debería ser uno de ellos. O al diablo, simplemente sigue la vía del prestigio.